Saludos a todos, soy la doctora María del Carmen Gastañaga Ruiz, soy médico especialista en salud ambiental del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud del Instituto Nacional de Salud. El plomo, el año 98, a raíz de un survey de plomo en sangre para conocer cuál era la situación digamos, de la gasolina con plomo y su impacto en la salud, más se hizo una revisión normativa de calidad del aire, ¿no? La finalidad era, efectivamente, si había un impacto, el retirar la gasolina con plomo, ¿no? Y bueno, eso era. Con el Ministerio de Transporte se hizo el trabajo con DIGESA. ¿Y qué pasó? Cuando dijimos, vamos a hacerlo en 5 distritos de Lima, con muestras representativas, tanto de niños como mujeres de parto temprano, o sea que puérperas tempranas se llama, que habían dado a luz y nosotros le estábamos tomando al día siguiente la muestra. Ese estudio, ¿no? También uno de los lugares seleccionados fue el Callao, la zona de Puerto Nuevo. Puerto Nuevo, Ciudad de la Chalaca, ¿no? Ahí habían como 4 o 5 lugares. Grande fue la sorpresa cuando a nivel de los distritos no llegábamos en promedio a los 10 microgramos por decilitro, sin embargo en el Callao llegábamos casi a 20. Y sobre todo en las zonas de Puerto Nuevo, Ciudad de la Chalaca, todas ellas, había lugares donde teníamos promedios de 30, 40. Nos sorprendió. ¿Qué hicimos? Teníamos que trabajar esa zona y ya se hizo estudios directamente relacionados a esa zona en población de niños, ¿no? Sobre todo en niños. Y que se encontró que efectivamente los niveles de plomo en sangre sobrepasaban, ¿no? Y allí se trabajó por primera vez con el equipo portátil de plomo, el LED-CARE. El LED-CARE era para diagnóstico rápido y era para nivel del mar y tenía, más o menos nos daba información hasta 45 microgramos por decilitro, y cuando ya veíamos que pasaba de 30 a 35, era un candidato este niño para hacerle una muestra por absorción atómica. Entonces, de esta manera nos conocimos con el plomo. Luego hubo otros estudios en La Oroya, en Arequipa, Trujillo, etcétera, y quedó ya porque comenzó a producir reacciones diferentes en la población. Comenzaron ellos a exigir que estudios, a exigir dosajes, ¿no? Se sentían engañados por salud, que estaban ellos expuestos y cómo era posible, que nunca se haga nada. Problemas que hasta ahora subsisten. Problemas de denuncia de derechos humanos, conflictos, mesas de diálogo, porque a esto se fue sumando luego no solo el plomo, sino se sumó el cadmio, el arsénico y el mercurio, ¿no? El primero, el plomo en sangre, y los demás dosados en orina. Bueno, el plomo es, como dice ahí, una de las más antiguas intoxicaciones conocidas. Y se dice que la caída del imperio fue una intoxicación endémica por plomo. Todo era con plomo. Esos vasos que en las películas vemos, esas jarras donde todo el día tomaban vino porque ahí no tomaban agua, todo eso tenía aleaciones con plomo. Entonces, cada trago de vino era un trago también de plomo. Entonces, por eso se habla de que puede haber sido por la intoxicación crónica endémica de plomo. De esa época hasta el siglo XX, también el vino contenía plomo porque mejoraba el color y el bouquet. Realmente, como les dije también al inicio, muchos de nuestros productos, esa papa con sus tonalidades, con sus sabores que se dan en determinados lugares, es producto de la calidad, es producto de la presencia de estas sustancias en estas zonas. Acá también importante que Hipócrates, nuevamente lo cito al amigo Hipócrates y Benjamin Franklin, describieron el cóligo saturnino. El saturnismo es la intoxicación crónica por plomo en ambiente laboral, ¿no? Y como les dije, Hipócrates, antes de Cristo,
hizo los primeros tratados sobre el plomo en el ambiente laboral. ¿Cuáles son las características? ¿Lo encontramos en medio ambiente? Claro que sí. Es muy utilizado por sus propiedades, bajo costo es lo primero, se funde a baja temperatura y es flexible. No sé si ustedes lo habrán visto, los alambres de plomo, para cuando se usaba en las casas los plomos, que había que cambiarlos porque volaban de vez en cuando, ¿no? Y uno, pum, sacaba los tornillitos, pum, le ponía en ese el plomo, los ajustaba y ya. Y todos lo manipulábamos, ni pensando que se absorbían por piel, ni pensando el plomo, todos los problemas que tiene. Los niños de generaciones jugaron con los soldaditos de plomo que da miedo, y de ahí comían, y de ahí se ponían la mano en la boca, chupaban los soldaditos, y, y no conocíamos, porque de repente nos hubiera dado respuesta a muchos casos de fracaso escolar, de problemas de aprendizaje. El niño que el hábito de la pica, comiendo la pintura desgastada, descascarada, y también con todos estos problemas, porque hasta ahora tenemos pinturas con plomo. Entonces, debe quedar clara en nosotros que el plomo no es útil para nosotros en nada. Deberíamos tener 0, porque además es tóxica. Porque está bien, el CDC, la OMS, habla de 10 microgramos por decilitro, pero eso es un promedio guía. Lo ideal es 0. Hay países, Estados Unidos, en California, tiene una medición, creo que son 2 microgramos por decilitro, que es muy diferente a Alabama, que han tenido problemas con pinturas con plomo, porque todas aquellas casas de 1978 hacia atrás tienen pinturas con plomo. Por eso, si tú compras una propiedad que es de esos años, antes del 78, tienes que tener personal experto para el retiro de la pintura con plomo. Así como si tienes presencia de asbesto, es una emergencia que tienes que tener personal especializado, igualito para el plomo. ¿Ya? La intoxicación con plomo es como una de las enfermedades más comunes de origen medioambiental. Acá ustedes ven, ¿no? En el caso de Estados Unidos, cómo en lineamientos de política ha quedado puesto lo que es el plomo. La ley de prevención de intoxicación con pinturas de plomo, miren, desde el año antes del 72, ¿ya? La eliminación de plomo en la gasolina antes del 74 y nosotros lo hemos hecho el 2003-2004. La prohibición de plomo en pintura residencial al 78. Por eso les digo, si ustedes van a comprarse una casa en Estados Unidos, que sea después del 78, no hay problema. Antes, háganla revisar si hay que retirar pinturas con plomo, porque eso significa dinero. La prohibición de las tuberías de plomo, ¿no? Que también teníamos acá, sobre todo en las grandes casas, esas que ahora son patrimonio de Lima, pero que muchas son casas que tenían estas tuberías de plomo. Luego la contaminación por plomo, las leyes, ¿no? La prohibición de las soldaduras, etcétera, etcétera. Como ven, entonces, hay un trabajo que se realiza en relación al plomo en Estados Unidos. Los valores límites que utilizamos es los del CDC de 10 microgramos por decilitro, ¿no? Ese es un límite de referencia. No significa que 8, 7, 6, 5 microgramos por decilitro todo esté ok. Muchas veces he escuchado profesionales del Ministerio de Salud diciendo, tiene 8, tiene 9 microgramos por decilitro, lo que es normal, porque el límite normal es 10. Jamás. El límite normal es 0. Entonces, de acuerdo al límite actual de referencia, es por eso que lo que quiere el Sensopas es tener valores de referencia en diferentes regiones, los verdaderos percentiles. De repente en Tumbes, Piura, Lambayeque yo puedo tener 5 microgramos por decilitro para niños en percentil 95, pero de repente en La Oroya no lo puedo. De repente en Pasco no puedo en Simón Bolívar, porque los promedios son de repente de 15. Entonces, esa es la importancia de ustedes, la presencia de cada uno de ustedes.
tratar de determinar en algún momento cuáles son los reales límites de referenciales que tienen en cada región. Miren, ahí podríamos demostrar la tendencia a disminuir va a depender de muchos factores. Pero si partimos de un basal, va a ser más fácil que partamos, que pensemos que todo el Perú tiene lo mismo. No, señores. No tenemos lo mismo en ninguna de las regiones, somos diferentes. Por eso tenemos que trabajar tratando de determinar estos niveles. Tenemos que pensar que si hablamos de la toxicocinética, de absorción del plomo, de todo el pasaje del plomo por el organismo, en los adultos solamente existe una 5 al 10% de absorción del plomo. Sin embargo, tamaño, el metabolismo, superficie corporal, todo, los niños absorben 30-50% de plomo. Entonces, si yo tengo un niño nacido en Simón Bolívar, nacido en las zonas donde hay endemia del plomo, este niño lo va a absorber día a día. Si tiene además hábitos, más absorción. Si sus padres se dedican a actividades que tengan que con plomo, más todavía. ¿Y dónde lo va a guardar el niño? En sus huesos. Lo que nosotros medimos al sacar una muestra de sangre, hacer nuestra absorción atómica o en capilar sacar 2 gotas y usar el lead care, el resultado es lo que está circulando en la sangre. Circulando, el 1% muchas veces. Hay un 4% en órganos y lo demás está en los huesos del niño. Entonces, no pensemos que la cifra es total, no. Mientras el niño esté creciendo y ya quedó eso en el hueso, ahí va a quedar. Pero ¿qué pasa con la niña? La niña al crecer en este ambiente endémico que ha absorbido plomo toda su vida, cuando comienza a gestar, que de repente tiene niveles más de los 10 microgramos por decilitro que también se exige a la gestante, y comienza de repente con 70, 80, cuando el bebé, el feto, comienza la necesidad de tener calcio, va a agarrarlo. ¿De dónde, señores? De los huesos. Entonces, ¿qué va a pasar? El niño nace con niveles muy altos de plomo, que le pueden ocasionar convulsiones, problemas, que lo van a catalogar de repente hasta de parálisis cerebral, cuando lo que el niño tiene es plomo, porque su madre tuvo y porque todas las fuentes de calcio tienen plomo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Donde ustedes trabajen y son zonas como Simón Bolívar, como Espinar, como en Cujo, como en Puno, ¿qué tienen que hacer? En el control prenatal, en el primer trimestre, que obligar, educar para que vayan a hacer su evaluación, allí tomarles una muestra. Si tengo la suerte de tener un LedCare, que no es un equipo caro, lo hago inmediatamente, en 3 minutos. Si los niveles son altos de la madre, pues yo ya voy a saber que ese bebé cuando necesite calcio, lo va a sacar. Sobre todo si la madre vivió toda su vida en esta zona. Lógico, si vino de visita y nunca en su vida vivió, es otra cosa. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que darle lo que necesita la criatura. ¿Qué es? Calcio. Entonces yo diariamente le puedo administrar calcio y voy a evitar de esta manera en que el calcio de los huesos salga. Al menos van a ser con plomo probablemente por la madre porque atraviesa la membrana placentaria, pero no los niveles que si ella, criatura, jalara directamente el plomo. Entonces, presten atención, sobre todo los que trabajan en estas zonas endémicas. ¿Y cuál es la población? El grupo de riesgo, los niños, siempre los niños. Es mayor incidencia de intoxicación pequeño en los desnutridos. Vamos a tener esos niños que van a tener una anemia muy especial por el plomo. Niños con un círculo vicioso de diarreas, de malnutrición.
Niños cuya fuente puede ser una fundición clandestina, cuya fuente puede ser una fundición formal, cuya fuente puede ser la pintura que se está descascarando en la casa, cuya fuente puede ser el padre que se dedica a reciclaje de baterías, cuyos padres pueden ser pintores y los tengan a los niños allí ayudándoles a hacer las mezclas. Y también adultos que trabajan en fábricas de baterías, limpieza de hornillos de cerámica, reparación de radiadores, soldaduras, donde tengan que estar expuestos a lo que es el plomo. Y vamos a tener las dos cosas. La exposición existe porque ya hemos hablado que son grupos de riesgo, o sea que están expuestos, están expuestos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si están intoxicados, si han hecho una intoxicación aguda o una intoxicación crónica. Ahora, aguda, raro por el plomo, raro, ¿no? Generalmente son subagudas, puede haber varias exposiciones. En los pequeños es más frecuente, aunque también más en ellos es subaguda, son un poco repetidas con toda la sintomatología. Pero la crónica sí, ese es común. En los niños va a ser un niño que no crezca igual, débil, pierde peso, con una anemia muy resistente, es decir, con un proceso inflamatorio crónico que no le va a permitir absorber nada. Entonces, lo que vamos a notar primero es que el niño no se sienta cuando debe, no para su cabecita, no se para, no camina, ¿no? Una serie de manifestaciones negativas del desarrollo psicomotor, ¿no? Luego va a haber en el colegio el niño que no avanza, el niño que le cuesta, ¿no? O el niño demasiado hiperactivo, el niño erético, le llaman, un niño que no está tranquilo, pues observémoslo. Entonces ahí viene, junto con esa evaluación prenatal, con esa toma de muestrita que me va a decir mucho de la madre y del posible del niño, ¿por qué no le tomamos también una muestra capilar en los niños cuando entran a inicial? Tengan la seguridad que con una pequeña historia clínica, ¿no? Lógicamente de la madre, donde vivió, qué hace, qué actividad el padre, madre y el niño, podemos mejorar el pronóstico de esta criatura. Podemos evitar que esta criatura se sienta mal, no aprenda, sea simplemente retirado de la escuela por el problema que tiene a nivel de todo su desarrollo por la presencia de plomo. Miren la importancia que se tiene, la importancia de ustedes como, ¿no?, responsables de evitar que esto pase. Los efectos clínicos, ¿no?, en el adulto, es un cuadro insidioso, lento, hay síntomas que podrían estar ausentes a pesar de una intoxicación. Generalmente hay fatiga, hay un desgano de la persona, o hay mucha irritabilidad, hay a veces dolores abdominales, hay náuseas, vómitos, ¿no? Todo va a depender de la persona, de la concentración, de la dosis, del tiempo que estén así. Probablemente encontremos a nivel entre la encía y la dentadura el famoso ribete de Burton, ¿no? No lo he visto yo, le soy sincera, pero se da este ribete que me hablan de una exposición y una intoxicación crónica por el plomo. También en el embarazo, mucho cuidado. Como les dije antes, la presencia de plomo en una madre que vivió toda su vida en un ambiente endémico de plomo, ¿no?, va a hacer de que el niño, al retirar el calcio de los huesos, retira también el plomo y ahí viene el problema de un niño que nace con niveles altos que pueden llevar a la convulsión. Entonces, hay estudios de esa embarazada, hay estudios donde demuestran lo que estamos diciendo. La presencia, ¿no?, de niveles de plomo más altos que el de la madre, ¿no? Y sobre todo que van a tener que ser tratados
Y esto no nos va a dar un buen pronóstico del desarrollo psicomotor, del desarrollo mental de esta criatura. En resumen, plomo no posee ningún papel fisiológico en el ser humano. Las fuentes industriales han encargado de entregar al ambiente enormes cantidades de plomo. A pesar que tenemos una OEFA, un organismo, es evaluador y fiscalizador ambiental, muchas veces no se evidencia un cambio en lo que son las emisiones, los efluentes. Los órganos y sistemas principalmente afectados: cerebro, riñones, médula ósea, esqueleto, sistema reproductivo. Entonces, si yo tengo esa población que sé que hay exposición a plomo, ¿no? Y yo como médico no puedo decir que no conozco, no sé examinar plomo. No, al plomo no lo examinas. Tú vas a tener que examinar, ¿no? Si es niño, sobre todo su cerebrito. Vas a tener que examinar también el adulto sus riñones, su médula ósea para buscar el tipo de anemia, el esqueleto para ver si hay presencia de zonas radiopacas por presencia de plomo que estén entre la metáfisis y la diáfisis. Y el sistema reproductivo, la historia reproductiva. Eso es lo que tú tienes que desarrollar, que tienes que evaluar. Entonces yo no puedo concebir que me contesten, yo no me prepararon para revisar plomo, mercurio, arsénico, el cadmio. Pues primero lee lo que son estos metales, qué producen, en qué órganos, y luego haz tu evaluación médica basado en estos órganos y sistemas. Adultos intoxicados pueden desarrollar efectos de inestabilidad emocional, pérdida de memoria, dificultad para concentrarse, neuropatías, ¿no? Se hablan en niños de un pie péndulo, se hablan de una manito péndula en niños. El tratamiento en niños consiste en retirar al paciente. Entonces, cuando los niveles son muy altos, ¿no? Y se habla de una clínica de desintoxicación, siempre y cuando ese niño nunca más regrese a la zona donde vive, porque no vamos a lograr nada si va a regresar al mismo sitio, no vamos a estar desintoxicándolo a cada momento. Entonces tenemos que hacer entender a la población que antes de llegar a esto se tienen que hacer todas las medidas posibles para disminuir, para tratar de evitar que estos niveles altos pongan en riesgo. Luego el tratamiento para adultos consiste en retirar al paciente de la fuente de exposición, ya sea si requerimos hacer una terapia de quelantes, cosa que ya no se está, ¿no?, haciendo, no se está recomendando en las mayorías de lugares de trabajo. Lo que tratan es rotar a las personas, es rotar al trabajador cuando llega a 40 microgramos por decilitro, que es la referencia laboral, para evitar que llegue a más niveles. Ya el plomo, hasta este momento, lo hemos visto, ya tenemos una idea, porque es quizá el que mayor frecuencia vamos a percibir, vamos a trabajar, vamos a evaluar. Pero hay otro muy interesante, no solamente por que tengamos un convenio ya donde esté inmerso el mercurio, sino también por su daño en el sistema nervioso, porque ya estamos hablando de un disruptor endocrino, que es el mercurio. Y acá, cuando hablamos de mercurio, estamos hablando de un metal que existe naturalmente, también muy distribuido, ¿no?, en sus diferentes formas, que ya las vamos a ver. Es inodoro, de color plata, blanquecino brillante, ¿ya? Y lo vamos a encontrar, es el único metal de forma líquida, a temperatura ambiente, pero el cual es uno de sus puntos importantes, la vaporización a partir de 13, 14 grados.
la vaporización. Por lo tanto, podemos estar expuestos a vapores tóxicos, ¿no? Miren, a temperaturas que 13, 14 no es nada. Entonces, si se me rompe un termómetro en una habitación donde la temperatura es de 22 grados, pues yo tengo que no solo buscar el vidrio, porque eso es lo que me asusta que lo vaya a pisar el niño. Tengo que buscar las perlas de mercurio para evitar que vaporicen e intoxiquen al niño y al adulto. Si se me rompe un foco ahorrador, tengo también que evitar que suceda esto. Entonces, de esta manera, yo voy a tener que tener pequeños planes de contingencia ante estos accidentes. ¿Cuáles son los tipos de mercurio, como les digo? Son 3 tipos. Cuando cualquiera les hable del mercurio, que es así, que es tóxico, que acá, pregunten, la primera pregunta, ¿de qué tipo de mercurio estás hablando? Muchos, que trabajan en salud te dicen que hay varios tipos. Pues sí. El primero es el que todos conocemos porque está en el termómetro, en los tensiómetros de mercurio, que es el mercurio elemental o metálico, que realmente es el menos tóxico porque necesita vaporizarse de repente para sus efectos. Un segundo tipo es el mercurio inorgánico. Son compuestos mercúricos, son sales que se usan más que nada en laboratorio para la producción de cremas, para la producción de jabones blanqueadores. También lo han muchas veces utilizado con fines suicidas, ¿no? Son unas sales, un polvo blanco, ¿ya? Que más que nada les produce una necrosis, una hemorragia puede ser dependiendo cuánto, que llevarlos a una muerte segura. Y el tercero, y quizá el más grave, el mercurio orgánico, como arilo, alquilo de cadena corta, alquilo de cadena larga, que es responsable de múltiples desastres, pero el que más conocido es el de la bahía de Minamata. Enfermedad de Minamata también le llaman. Pero este mercurio no lo encontramos como las sales que puede estar en un laboratorio, ni el mercurio metálico que lo podemos ver en un termómetro o en un foco ahorrador. Este mercurio orgánico es el resultado del mercurio elemental o metálico que al caer en fuentes de agua con presencia de bacterias anaerobias producen metilan al mercurio y lo transforman de mercurio inorgánico a mercurio orgánico, a metilmercurio. Ese es el más grave, el más tóxico, el más neurotóxico. ¿Y por qué? Porque esta transformación que se realiza en los fondos puede llegar al ser humano. Ya lo vamos a ver en un gráfico cómo. Entonces, no nos olvidemos, mercurio elemental o metálico, mercurio inorgánico, los cloruros de mercúrico, mercurioso, ion mercúrico, ion mercurioso son sales, y el mercurio orgánico, donde está el metilmercurio, el principal, etilmercurio, fenilmercurio, menoxietilmercurio, muchos de ellos utilizados, menos el metilmercurio, como preservante de vacunas, que en todos los estudios que ha hecho la OMS, el año 2, en octubre de 2012, si no me equivoco, presentó el resultado final de estos estudios determinando que el mercurio y sus derivados no ofrecen, no hay problema, no hay evidencia de daño por ser preservante de vacunas. Pero, por principio de precaución, es decir, cuando no encuentras evidencia, ¿no? Evidencia clínica para algo, por principio de precaución, es mejor pensar en alternativas ya de preservantes de vacunas, porque estamos hablando siempre de una sustancia química sumamente tóxica. El mercurio elemental,
o metálico, todos lo conocemos en termómetros, instrumentos científicos, en equipos de electricidad, tubos fluorescentes, en pinturas látex, en la amalgama que nos han puesto, las pilas alcalinas, hay muchos plaguicidas que tienen mercurio elemental. También en la minería se utiliza, en la minería informal e ilegal sobre todo, y también en las ampolletas ahorradoras de energía. Entonces estamos viendo que el campo es amplio, por eso en el marco del convenio Minamata se pide la disminución de todos estos, digamos, lugares, todos estos artefactos, aparatos donde existe el mercurio, el retiro, el reemplazo, ¿no? No es tarea fácil porque esto es solo un ejemplo, pero hay muchos más. Entonces, desde ya es una tarea, ¿no?, que nos compete a todos. Y en establecimiento de salud, sobre todo, conocer el inventario de objetos, de aparatos que utilizamos día a día con la presencia de mercurio. En el mercurio inorgánico, históricamente, dicen en medicina, los encontramos en diuréticos, en laxantes, antibacterianos. Generalmente se han ido reemplazando por otros agentes terapéuticos. Los desinfectantes industriales también que tienen mercurio, los cloruros de mercurio, el más tóxico, el más tóxico de esta forma, perdón, el cloruro de mercurio. Vamos a encontrar productos naturales chinos también, pero que la FDA todavía no los aprueba, ¿no? Y acordémonos también que acá encontramos el mercurio cromo, que se vendía en unos pomitos para las heridas. Y se usaba cada rato, y después, como se usó el aceptil rojo, que también se está retirando. Entonces, el mercurio cromo ya está retirado. ¿Por qué? Porque tiene productos, lamentablemente, con presencia de mercurio. La producción de plásticos, fungicidas, germicidas, la metalurgia también incluyen esta sustancia. Y el orgánico, ya estamos hablando del orgánico, del metilmercurio, ¿no? Para antisépticos, antibacterianos, lo tienen. Hay también herbicidas que tienen mercurio orgánico, hay preservantes, hay productos veterinarios, también hay en industria química, ¿no? Y también está presente este mercurio orgánico, sobre todo en la ingesta de pescado de agua dulce y salada. ¿Por qué? Porque se quedan los tejidos y, lógicamente, como preservantes, como les dije, a nivel de las vacunas, como es el timerosal. Primero sabemos que fuentes fijas, ahí tenemos, donde se liberan al aire y se transportan, se depositan en el medio lo que es el mercurio. Esto cae al suelo, cae a las aguas, por la lluvia, la nieve, las aguas continentales y las marítimas, ¿no? Esto que ha caído se va acumulando en los sedimentos. Si cae al agua, no se va a quedar flotando. Si yo quiero medir en agua, ¿no?, de un río, este mercurio, no lo voy a hacer en agua superficial. De nada me va a servir tomar 1000 muestras del agua superficial. Tengo que ir a los fondos, tomar muestras de fondos, y ahí probablemente encuentre al mercurio. Entonces, allí en el fondo se encuentra con estas bacterias anaeróbicas, ¿no? Y va a transformar, va a metilizar este mercurio totalmente inorgánico, o sea, de metálico, y lo va a transformar ¿a qué? A metilmercurio. Este metilmercurio es consumido porque se pega al plancton, por lo que peces herbívoros. Y luego este herbívoro sirve de alimento al carnívoro, y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que cae, lo que comienza como 0,1, nosotros podemos pescarlo como 1000, porque se van a dar dos fenómenos: la biomagnificación y la bioacumulación. Son dos fenómenos que van a hacer que
ese mercurio, se ha incrementado ese metilmercurio y el hombre lastimosamente y otros animales también, porque los pájaros que comen estos peces también van a presentar niveles, lógicamente su área superficial es más pequeñita, pudiendo morir, sabe Dios, en cualquier lugar, ¿no? Es la importancia de conocer cómo es este ciclo del mercurio en el ambiente. En resumen, entonces, tenemos 3 mercurios: elemental, inorgánico y orgánico. Un mercurio elemental que ingresa por inhalación sobre todo y que va a afectar nuestro sistema nervioso, va a afectar nuestros pulmones, puede haber hasta neumonitis química porque va a ingresar por vaporización. Vamos a tenerlo, ¿dónde entonces? En los que queman oro dentro de su casa, en lo que es la minería informal. O cuando se caen unos focos ahorradores, etcétera. Va a también tener efectos gastrointestinales, aunque no tanto como el mercurio inorgánico, efectos renales porque todo se elimina por riñón, y la acrodinia es la coloración, cambio de coloración a rosado que presentan algunos niños. Terapia, bueno, están los quelantes, pero que ya sabemos que primero que a pesar de que tenemos creo que 3 en el petitorio de Digemit, pocas veces se han solicitado, no hay conocimiento de esto, ¿no? Y a veces también es un riesgo el utilizarlos. En lugares donde hay niños y han entrado y por descarte han concluido que es un cuadro de intoxicación por mercurio, ¿no? Han comenzado, han aplicado quelantes y muchas veces no ha sido con buenos resultados. Si ustedes quieren aplicar un quelante en plomo, en mercurio, en lo que sea, sobre todo es en plomo y mercurio, tienen que hacer firmar a los padres un consentimiento informado. ¿Por qué? Porque estas terapias pueden llevar a que al salir la sustancia química no solo sale de la sangre que está circulando, sino de otros órganos, haciendo que se eleven las cifras de manera brusca luego de que comenzaron a bajar y la criatura muera de paro cardiorrespiratorio. No nos olvidemos que en el inorgánico se da por inhalación, también es oral y cutánea, ¿no? Ha habido casos en que se han inyectado este tipo de mercurio en las venas, les ha producido una necrosis, pero no los ha matado, o han tomado este polvo, han comido y les ha producido una necrosis en el estómago, ha habido sangrado, no los ha matado, ¿no? Porque es un cáustico. Y el mercurio orgánico, que es oral, ¿no? Con todo un cuadro neurológico, ¿ya? Y que va a tener repercusión en su aparato gastrointestinal y renal. Y en cuanto a terapia, cuando estamos hablando de este tipo de mercurio, del metilmercurio, bueno, tempranamente que les den algún quelante podría ayudar. En relación a los rangos de toxicidad, en un inicio se hacía la recolección de orina 24 horas y se le dejaba una botella al paciente para que ahí orine cada vez, pero sabiendo que vaporiza tanto y sobre todo este problema está en las zonas de selva, ¿no? Es que ahora se hace de orina puntual en relación a la creatinina. De todas maneras, es bueno que sepan que en la recolección de 24 horas la data es menor a 20 microgramos por litro, ¿no? Como uno espera, y tengamos presentes que la aparición de signos neurológicos recién se da con más de 150 microgramos por litro. Y la aparición de sintomatología franca ya de intoxicación, que no te da ninguna duda, es con más de 300 microgramos. Entonces, muy atentos a lo que podamos obtener. ¿Qué tenemos que recordar entonces? Que la ingesta de mercurio elemental no es tóxica. La inhalación de mercurio elemental es tóxica. El mercurio orgánico es el más neurotóxico. El metilmercurio es teratogénico y la intoxicación más severa de todas las formas de mercurio. El mercurio inorgánico es más nefrotóxico y corrosivo.
El cloruro mercúrico es el compuesto más tóxico de los inorgánicos. La inyección de mercurio endovenosa, subcutánea, intramuscular es un cuadro poco frecuente pero grave. Y el uso de quelantes, ¿no? Si el caso lo amerita y si sobre todo tenemos, pero aplicárselos, ¿no? Con una vigilancia exhaustiva de cualquier síntoma o signo que pueda presentar. Ya hasta aquí estamos con 2. Vamos a entrar al tercero, al arsénico. Hablar de arsénico es hablar del mundo también, porque está presente en agua subterránea de casi todo el mundo, pero más peligrosa se ha visto en la India, Bangladesh, en la China, Tailandia y zonas de América. Estas concentraciones de arsénico en las aguas son a veces tan elevadas que producen cuadros de arsenicismo. Hay muchas víctimas en Bangladesh expuestas a este tóxico y el gobierno con apoyo internacional ha tomado iniciativas para desarrollar nuevas y más limpias fuentes de abastecimiento de agua. Realmente es un problema de todo un grupo poblacional en este lugar. Ahora, los compuestos arsenicales se clasifican en 2 grupos. Arsénico inorgánico, que son los arsenitos, y arsénico orgánico, los arsenatos. Las formas inorgánicas, ¿no? Sobre todo es el arsénico trivalente, es el más tóxico, de 2 a 10 veces más tóxico que el arsénico pentavalente. Por eso es así que en los lugares, en las regiones donde se ha determinado presencia en el agua de consumo de arsénico trivalente, hacer el tratamiento para que esta agua ya salga con preferencia el arsénico pentavalente. No lo podemos desaparecer, pero podemos cambiar de valencia. Bueno, ahí ven ustedes tanto las formas inorgánicas trivalentes y pentavalentes para tenerlos en cuenta, ¿no? Si el problema que yo tengo, trabajo en un sitio donde el principal problema es este arsénico, pues yo tengo que tener presente todas las formas, cómo se encuentra, dónde se encuentra, qué hacer, antes de simplemente actuar, ¿no? No. Cada metal que estamos viendo tiene sus propias características. Entonces, mientras no, digamos, hagamos prevención, no determinemos los lugares, no tratemos de mejorar la situación, la calidad de vida de las personas, lamentablemente tenemos que seguir estudiando. Para el arsénico en Sensopa se ha hecho, hay 2 patentes ya sobre unos filtros que logran una reducción del 80% de arsénico. Entonces, se está viendo qué empresa para poder fabricarla, ¿no? Y seguir de todas maneras las muestras de campo para ver, ¿no? Para fortalecer este documento y que pronto pueda desaparecer de nosotros la presencia del arsénico, ¿no? En estas fuentes de agua. Ya hemos dicho cómo se puede encontrar las formas orgánicas, pero ¿qué tenemos que saber de esto? Que en todo lo que son mariscos vamos a encontrar arsénico, pero la forma orgánica, que es la que no ofrece una toxicidad al ser humano. Entonces, peces, crustáceos, algas, todo eso va a estar presente en este tipo de forma de arsénico. ¿Cuáles son los usos, no? En el fuentes y usos. Preservante de madera es lo que más conocía yo del arsénico. Pero también se usa por purificador de gases industriales, removiendo azufre. El arsénico elemental se usa como un aditivo en la producción de algunas aleaciones para incrementar dureza y resistencia al calor. No es un aditivo de producción. También el trióxido arsénico fue aprobado por el FDA en el año 2000 para tratamiento de segunda línea de la leucemia promielocítica aguda. Lo que pasa es que hay muchas sustancias, la misma talidomida que cité yo más temprano, lógico, produjo una serie de daños terribles en los fetos, pero
esta talidomida ahora se está usando justamente para el cáncer. No, estos son lugares alimentados por robots donde se va tratando de crear algo que pueda servir para mejorar la calidad de vida del ser humano. También este trióxido fue aprobado por el FDA en el año 2000 para el tratamiento de segunda línea, como les dije, de leucemia. No tengo literatura actualizada, me diga cómo está yendo este estudio, porque ya tiene 20 años. Sería bueno de investigar o buscar también si existe algún problema en esta región. Es un pesticida, por favor, llámenlo plaguicida y no pesticida, que es una mala uso de la palabra en inglés, pesticide, que lo uso como si fuera realmente mi palabra, ¿no? Pues la cosecha de algodón también se usaba bastante este tipo de sustancia. Miren ustedes los efectos clínicos en piel y faneras, ¿no? Esa presencia, ¿no? De lo que son estas, a nivel de las palmas de las manos, la planta de los pies, una queratitis, ¿no? Severa. Entonces vamos a tener, y como les dije, tratar esto es muy difícil porque no es reversible. Muchas veces detengo ya el deterioro, pero no puedo retroceder. Lo de las uñas, ¿no? Es lo mismo que evalúan lugares donde puede haber repercusión en la salud, también han evaluado el nivel de uñas. Uñas es una de las faneras que se está utilizando bastante, y aquí es lo que notan en una intoxicación, sobre todo crónica, por el arsénico, son las líneas de MIS, que están ustedes viendo ahí de manera horizontal en el lecho unguial. Están mucho más claras. Acá están las queratitis muy gruesas. En resumen, entonces, el arsénico se puede encontrar en forma orgánica o inorgánica, siendo la inorgánica la más tóxica. Mariscos, algas, peces tienen cantidad de arsénico orgánico, pero es una forma mucho menos tóxica. La toxicidad del arsénico inorgánico, ¿qué vas a encontrar? Gastroenteritis, inestabilidad cardiovascular, convulsiones, el problema aún de estrés respiratorio agudo y la falla renal. Y sobrevivientes de estas intoxicaciones pueden quedan con una secuela de neuropatía periférica y la presencia de las líneas de MIS. También hay la toxicidad crónica, hay neuropatía sensorial persistente, hay una pancitopenia, hay hiperkeratosis palmoplantar, enfermedad hepática y cáncer. El diagnóstico de laboratorio se hace midiendo concentraciones de arsénico en orina, porque es a lo que tengo yo que corregir los resultados. El tratamiento de intoxicación por arsénico puede incluir el uso de quelantes como el Val, Succimer o penicillamina. Y por último, ¿no? Vamos a ver, no menos importante, lógicamente, el cadmio. El cadmio, que también va a estar las personas expuestas desde el punto de vista laboral, ¿no? Muchas veces las personas expuestas por cadmio en ese tipo de fábricas, ¿no? A los vapores de cadmio sobre todo, es un problema laboral, ¿no? Es un problema de que se tiene que prevenir en estos con lo que son la respectiva bioseguridad que deban tener. Es un elemento que está en la naturaleza, también asociado, y al que más se asocia, y por eso la presencia de cadmio en Perú, es al zinc. Tenemos la empresa la sexta del mundo en zinc, por lo tanto, tuvimos estudios alrededor sobre unas pequeñas comunidades donde siguen insistiendo que no hay contaminación, que no hay presencia, pero sabemos que sí hay. Entonces, tenemos que seguir nomás estudiando o viendo cómo hacer, ¿no? Para llegar a estas poblaciones. Tiene gran cantidad de aplicaciones industriales, es un producto secundario de fundición, como está zinc, plomo, cobre, es no esencial. Nuevamente, no sirve para nada. Entonces, no deberíamos tener, pero lamentablemente, por el tipo de suelo que tenemos, etcétera, estamos en contacto.
tiene una vida media biológica de 8 a 30 años. No se va, muchas veces pasa el tiempo, no se quiere ir el cadmio o se encuentra, no como en un, digamos, lo encontramos en un análisis, en un examen, cuando tenemos sospechas de que esa población está siendo expuesta al cadmio. Esta es la enfermedad que vimos al comienzo, la Itaí, realmente muy dolorosa. Imagínense ustedes la deformidad más las fracturas patológicas. Esto es el cambio en el ambiente, tenemos una fuente fija, tenemos emisiones, ¿no? Tenemos desechos también que se van a eliminar al entorno, va a la atmósfera y en la atmósfera, por razones de las lluvias sobre todo, comienza a precipitar y a caer este cadmio y va a caer ¿dónde? En los terrenos, va a caer contaminando las plantas, los vegetales, la comida de los animales, la del hombre, va a contaminar los suelos, va a lixiviar, va a entrar a la tierra y muchas veces esto es lo que ocasiona la contaminación de las fuentes de agua, ¿no? Y en las fuentes de agua vamos a tener también que la pesca tradicional, pesca, va al pescar, podemos sin querer traer peces a la mesa que tienen presencia de cadmio en el ambiente. Y miren, ahí ven ustedes el gráfico, como hay la descomposición también del cadmio, ¿no? A nivel del agua y cómo va a haber presencia de cadmio en estos peces y también presencia, en el caso del mar, IMARPE, que ahora pertenece al Ministerio del Ambiente, tiene unos estudios muy interesantes de conchas de abanico, almejas, choros, donde la presencia de cadmio junto con otros metales se va a dar. Entonces, acordémonos que estos productos bivalvos están adosados a las peñas, están prácticamente con las valvas abiertas, entra el agua y luego sale, se filtra por el hepatopáncreas de las conchas y sale y muchas veces dejando todo este cadmio que ha caído a las aguas por las precipitaciones. Entonces, la importancia, otra vez digo, de conocer dónde se pueden dar estos tipos de fenómenos. Ahí ven ustedes los puntos, las zonas blandas que se llama a nivel de los huesos femorales bilaterales. Acá van a ver ustedes también otra radiografía, ¿no? De las costillas, donde ven las zonas llamadas zonas blandas, es donde se va a producir una fractura, ¿no? Entonces hay que fracturar antes que suceda y vaya a ocasionar otros daños a la salud. Estos son recomendaciones, es una capacitación básica que estamos haciendo en estos temas para primero incentivarlos a que ustedes busquen más información e incentivarlos a ver, a comenzar a investigar si en su jurisdicción qué tipo de peligro pueden identificar o si ya lo identificaron, la población, cómo está frente a este peligro. Tratar de que los médicos que se encargan de las evaluaciones participen en estas capacitaciones para que sepan que no se trata de evaluar plomo, cadmio, arsénico y mercurio, sino se trata de estudiar los órganos blancos o diana que afectan estos metales para saber cuál es la realidad, qué indicadores debo tener yo en esta población, qué medidas tengo que tener yo como autoridad o cómo elevar las recomendaciones a las autoridades de la zona para que se comience a trabajar, evitemos, bajemos los conflictos, ¿no? Evitemos que la gente no ahora cambie a, en vez de exigir su salud, exija su retribución económica. Gracias.